Bienvenidos. Unos huyen, otros llegan. Cada vez son más los sirios que escapan de sus hogares, mientras se conocen datos que informan que extremistas que arriban hasta ese país. ¿En qué momento esta lucha dejó de ser una batalla por una nación mejor? ¿O quizás nunca lo fue? La mitad de los observadores desplazados en Siria han abandonado ese país. Según los jefes de la misión, los que se quedan serán capaces de cumplir con todo el trabajo. Pero las batallas se extienden a los campos de refugiados, donde las tropas gubernamentales persiguen a los miembros de las bandas armadas. Además, más choques tienen lugar en la ciudad de Alepo. Allí trabaja un equipo de RT que confirma que los militares ayudaron a los civiles para abandonar la región en vísperas de los ataques. Y fuera de ese país árabe, Estados Unidos planea doblar sus fuerzas en el trabajo con los insurgentes, obviando la postura del Consejo de Seguridad de la ONU. Este tipo de actitudes son denunciadas por Rusia. Así, el ministro de Exteriores afirma que mientras algunos países apoyen a la oposición armada, no es posible hablar sobre la creación de acciones humanitarias y zonas de seguridad en Siria. En medio de la creciente tensión, se informa que al país llegan más extremistas foráneos para unirse a los rebeldes y luchar contra el régimen de Bashar al-Assad. La prensa alemana reseña que el gobierno sirio está al tanto de que algunas masacres registradas allí fueron perpetradas por grupos terroristas. Lo confirma un artículo señalando que el ejecutivo teutón no revela la verdad para satisfacer los intereses nacionales. Y el autor, Adrián Salvucci, considera que Alemania encubre la información sobre el terrorismo en Siria para no molestar a sus aliados como Estados Unidos. Claramente en los últimos tiempos la interferencia de fuerzas armadas extranjeras o apoyadas desde el extranjero es tan flagrante y tan obvia que los medios occidentales están tratando de ver cómo manejan este papelón que están sufriendo las potencias occidentales por su interferencia en los asuntos internos de Siria. El Observatorio Sirio sobre Derechos Humanos, que tiene su sede en Londres precisamente, obviamente no se va a alinear con el gobierno sirio, sino que se va a alinear con esta falsa oposición, de manera que creo que las cosas les están empezando a salir bastante mal a las interferencias de las potencias occidentales y quieren ver cómo hacer un poco de control de daños sobre toda esta farsa que están imponiendo respecto de la situación trágica que hoy vive Siria. Innegablemente Alemania, las autoridades alemanas no quisieran revelar información que seguramente condenaría a Estados Unidos, condenaría a Gran Bretaña, a Francia y probablemente también a Israel de estar detrás de toda esta violencia que hay en Siria, con lo cual no le queda otra que ser prudente para no mandar al muere a sus aliados o a sus hermanos mayores, para decirlo de alguna manera. Y centenares de sirios llegan incluso a cruzar el Océano Atlántico para escapar de los ataques rebeldes. Algunos de ellos, que han huido a Argentina, denuncian que su país es víctima de un plan orquestado por Estados Unidos y las potencias occidentales. La crónica es de Ignacio Jubilla. A más de 17.000 kilómetros de distancia, Malak Saloum busca en las fotos los recuerdos de aquellos momentos felices con su familia en Siria, su país natal. Nunca pensó que Buenos Aires, su elección para formar una familia, se convertiría luego en un refugio para su hermana y su madre, quien sufre de una enfermedad renal y no podía siquiera recibir tratamiento en medio de la ola de violencia. Atacaron el hospital justo donde ella dializaba y se salvó de milagro porque tuvieron que cerrar todas las puertas del hospital totalmente. Tuvo que intervenir los militares, los soldados, para proteger los pacientes que están allá. Desde ahí, bueno, yo decidí para que venga acá. Esta mujer de 32 años no es la única que vio en la Argentina una alternativa para escapar al caos. En Latinoamérica, esta es la segunda nación después de Brasil con mayor número de ciudadanos sirios y ante el conflicto, el consulado argentino en Damasco ha visto incrementado en un 40% las solicitudes de visados. El Club Sirio Libanés Porteño intenta, dentro de sus posibilidades, ayudar a quienes llegan escapando de los bombardeos. Yaudat Brahim, uno de sus dirigentes, se lamenta de la dura realidad en su país natal y denuncia que su nación es víctima de un plan de Estados Unidos y Occidente con meros fines estratégicos. Necesitan invadir Irán, necesitan el petróleo de Irán y la mejor manera que encontraron es debilitando al gobierno sirio,
debilitando a Siria propiamente, cortando el suministro de Hezbollah en el sur del Líbano, aislándolos, para de esa manera estar tranquilo y poder, ya destruido Irak, poder invadir Irán. Cada nueva imagen de muertes de inocentes y ciudades destruidas es para estos sirios en el extranjero un dolor que reduce las distancias. Cuando los primeros inmigrantes árabes y de otras comunidades comenzaron a llegar a la Argentina para poblarla, las dificultades en la comunicación con sus seres queridos a tanta distancia era uno de los aspectos, sin lugar a dudas, más duros del exilio. A los que llegan hoy desde Siria, por ejemplo, como es el caso de Malak, es cierto que la era de la comunicación les brinda la posibilidad de mantener un contacto más fluido con sus afectos, pero al mismo tiempo de experimentar en carne viva y minuto a minuto a través de los medios el dolor que los suyos sufren en su país, con un agravante, el de la impotencia de encontrarse a miles de kilómetros. Hay un website por internet de mi barrio, que es el Hamidiyyi, que todos los días entro como para leer, para ver las noticias que trae de allá. Entonces, la verdad me pongo a llorar, ver que está destruido todo. Pero los medios no solo informan. Según los analistas, luego de fracasar en ocultar que los rebeldes eran armados con dinero extranjero, ahora los medios occidentales buscan justificar ese financiamiento. Se busca demonizar al gobierno de Al-Assad para que la opinión pública se torne a favor de que exista un ejército que pueda llegar a terminar con un régimen supuestamente despótico o tiránico. Si bien es cierto que Siria no es una democracia, el panorama que se presenta es distorsionado y muy manipulado por los medios de comunicación. Con amigos muertos, hermanos desesperados porque perdieron todo lo que habían ganado con el sacrificio de su trabajo y las ruinas bloqueando las calles que caminaba de niña, Malak agradece la oportunidad que le brinda este país en el que se maneja como una más, aunque conozca las diferencias. Siria es Siria. Yo vivo acá, la verdad, gracias a Dios, contenta. Es un país muy generoso la Argentina, pero bueno, siempre es la patria. Con retornar a esa patria sueña todos los días, pero aunque no pierde las esperanzas, sabe que las enormes heridas abiertas hoy en ese suelo opacarán por varios años la alegría de su pueblo. Ignacio Jubilla, RT, Buenos Aires, Argentina. Los disturbios en Siria, que se agravan día a día, hacen que otros países de la región sientan una amenaza hacia sus gobiernos. Así, el jefe de la policía de Dubái ha denunciado un complot que, según él, se está generando en contra de los Emiratos Árabes Unidos. El uniformado ha responsabilizado de este plan a Damasco, Teherán y a los hermanos musulmanes. Mientras tanto, ese país del Golfo Pérsico vive una nueva ola de protestas que, según varios analistas, sufren de un apagón informativo, tal como pasó durante las manifestaciones de Bahrein y Arabia Saudí. Las fuerzas de seguridad de los Emiratos ya han arrestado a decenas de activistas bajo el cargo de oposición a la Constitución. En relación a esta omisión de datos y evidencias, el analista internacional Chente Recondo cree que la causa se basa en el interés estratégico de los principales actores del escenario internacional. En estos momentos, el valor y el peso estratégico que están jugando los Estados Unidos en torno al Consejo de Cooperación del Golfo, comandados por Arabia Saudí y por Qatar, evidentemente es un factor determinante para entender que a los actores internacionales que dominan el escenario mundial pues no les interesa en ningún momento que esa llamada primavera árabe extienda sus consecuencias a los estados citados, ¿no? Pues no olvidemos también el papel de Dubái y otros estados de la zona para intentar frenar o intentar desestabilizar incluso el vecino Irán. Por ello es evidente que ese valor geoestratégico, unido sobre todo al peso que están adquiriendo en estos momentos más allá de la región, pues serían dos de los valores a tener en cuenta para valorar
asegurar ese apagón mediático del que estamos comentando. Todo lo que está aconteciendo en torno al estrecho de Hormuz, donde el ataque por parte de Estados Unidos contra un pesquero indio con un fatal desenlace además para las vidas de alguno de los marineros indios, pues ha sido inmediatamente callado, ¿no? Es más, se intenta sobreponer a ese tipo de noticias otras donde se apunta que el factor desestabilizante de la zona es Irán, ¿no? Algo que para nada probablemente tenga que ver con lo que está aconteciendo. Y evidentemente la manipulación la estamos viendo en situaciones como la de Siria, donde fuentes supuestamente fidedignas luego resulta que no son tales, y ello da lugar pues a importantes patinazos como el que cometió recientemente la propia BBC, ¿no? Publicando imágenes de Irak de hace años, intentando atribuirlas a una situación actual en Siria. Y desde la cuna de la primavera árabe vuelven a salir chispas. Decenas de manifestantes atacaron la sede del gobierno tunecino en la ciudad de Sidi Bouzid. Este es el lugar en el que se originaron las revueltas que se extendieron a varios países islámicos. Los manifestantes, que exigían una mayor calidad de vida, arrojaron neumáticos llameantes al interior del edificio. La policía abrió fuego preventivo y arremetió lanzando gases lacrimógenos contra la movilización. Bajo la consigna, la policía de Ben Ali ha vuelto, los concentrados querían hacer referencia al expresidente de Túnez, quien abandonó el poder en 2011 bajo la presión de las protestas masivas. Hasta ese país, ¿en qué momento esta lucha dejó de ser una batalla por una nación mejor? ¿O quizás nunca lo fue? La mitad de los observadores desplazados en Siria han abandonado ese país. Según los jefes de la misión, los que se quedan serán capaces de cumplir con todo el trabajo. Pero las batallas se extienden a los campos de refugiados, donde las tropas gubernamentales persiguen a los miembros de las bandas armadas. Además, más choque con los insurgentes, obviando la postura del Consejo de Seguridad de la ONU. Este tipo de actitudes son denunciadas por Rusia. Así, el ministro de Exteriores afirma que mientras algunos países apoyen a la oposición armada, no es posible hablar. Bienvenidos. Unos huyen, otros llegan. Cada vez son más los sirios que escapan de sus hogares, mientras se conocen datos que informan que extremistas que arriban tienen lugar en la ciudad de Alepo. Allí trabaja un equipo de RT que confirma que los militares ayudaron a los civiles para abandonar la región en vísperas de los ataques. Y fuera de ese país árabe, Estados Unidos planea doblar sus fuerzas en el trabajo